Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Muy buenas, pues hoy te voy a comentar cómo está funcionando nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp. Bien, lo primero, ya comenté en detalle la idea inicial en el episodio número 205. Ahí puedes escuchar todos los detalles. Y en episodios posteriores también he comentado un poco que me interesa la idea de contar proyectos en abierto. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Por procurar mejorar mi capacidad de contar las cosas. Ese es uno de los motivos, yo creo que el principal. El segundo, que también lo comentaba en un episodio anterior, que no recuerdo de memoria el que era, es recibir feedback de la audiencia y posibles colaboraciones o participaciones o contribuciones de cualquier tipo en todos estos proyectos. Eso yo creo que es una de las mejores características a la hora de contar tus proyectos en abierto. ¿De acuerdo? Entonces, desde que hice ese episodio, que fue a finales de diciembre pasado de 2022, han pasado ya 2 meses y poco más, y han habido una serie de cambios en nuestra comunidad de WhatsApp, que son los que voy a comentar hoy, y también algunas ideas que tengo para los próximos pasos. Y obviamente, como miembro de la audiencia, pues siéntete totalmente libre de comentar cualquier sugerencia, y esa sería la parte realmente importante de cosas que podríamos hacer para mejorar esta comunidad. Bueno, bien, muy brevemente, ¿en qué consiste esta comunidad de investigadores en WhatsApp? Bueno, pues los investigadores se unen a la hora de contar sus proyectos de investigación en WhatsApp. ¿Cómo se cuentan esos proyectos de investigación? Mediante notas de voz, ¿vale? Un investigador llega a la comunidad, se presenta mediante nota de voz, y ya yo o el resto de miembros de esta comunidad pues le van haciendo preguntas o van construyendo una conversación, y si luego hay material suficiente, pues ya generamos pues un episodio, ¿vale? Ya me encargo yo de componerlo. Utilizo una herramienta que se llama Adobe Audition y bueno, ahí le echo un ratico y lo compongo. Ese proceso me interesa también automatizarlo un poco, pero es más difícil. De momento lo estoy haciendo yo a mano y también me gusta porque también aprendo muchísimas cosas. El caso, llega un investigador, se presenta a la comunidad y luego ya pues se desarrolla, se desenvuelve una conversación en torno a la investigación. Muy importante. Primero, todos los miembros participan. No es necesariamente una conversación uno a uno. Y de hecho se están produciendo conversaciones bastante interesantes en diferentes temas. Segunda característica importante, que esto me lo pregunta mucha gente, que dice, no, es que yo no quiero participar porque mi tema es que es muy específico y creo que no le va a interesar a nadie. Incorrecto. Eso suele ser una manifestación del síndrome del impostor normalmente, y aquí pasan dos cosas. Primero, puede que tu investigación sea muy específica, que tú te pienses eso, pero luego puede ser que algún aspecto de la investigación que estás desarrollando le puede interesar muchísimo a alguien porque compartís metodología de investigación u otros aspectos que quizás no te habías planteado, ¿vale? Y luego, segundo, lo que nos interesa en esta comunidad, en este podcast, es la meta-investigación. ¿Cómo se produce esta investigación? ¿Vale? Entonces, es muy probable que, por ejemplo, yo trabajo en química computacional, estoy aprendiendo muchísimo a la hora de entender cómo la gente realiza su investigación en filosofía, porque me surgen cosas que antes no me había planteado.
Entonces, no soy capaz de comprender muchas veces ese tipo de áreas de investigación en filosofía o en lingüística, pero a la hora de ver cómo lo hace otra gente, me surgen unas ideas totalmente fascinantes que no me surgirían si yo estuviera continuamente metido únicamente en una comunidad de investigadores en bioinformática. Entonces, el dicho que se atribuía a Steve Jobs, thinking outside the box, pensar fuera de la caja, pues qué mejor manera de hacerlo que esto, ¿no? Entonces, bueno, con esta idea nació la comunidad y ya se han producido varios episodios que están publicados. Hay 4 o 5, lo digo de memoria, y yo creo que está teniendo bastante aceptación, y luego hay muchísimos otros que se están desarrollando y que iremos cerrando y publicando pues dentro de poco. Bien, cambios que se han producido desde mi episodio anterior, el número 205. Primero, al principio era un único grupo de WhatsApp, pero ya llegó un momento en el que habían unos 80 miembros aproximadamente, y entonces ya pues habían demasiadas conversaciones cruzadas, es como si dijéramos demasiados hilos, y entonces ya yo tuve la sugerencia de crear diversos grupos por áreas temáticas, ¿vale? Y bueno, lo que hice ahí fue, en lugar de imponerlo yo, abrí una encuesta en WhatsApp, que se puede hacer, es muy sencillo, y pregunté a las personas que participaban si veían buena idea o no el abrir grupos por diferentes áreas temáticas. La votación resultó que sí, y luego, claro, a la hora de abrir grupos por diferentes áreas tenemos dos posibilidades: o hacerlo de manera un poco amplia, es decir, por ejemplo, ciencias, o hacerlo dentro de ciencias, tener en cuenta que si química, física, matemáticas, etcétera. Bueno, hicimos otra vez la votación y salió que era mejor hacer una clasificación un poco más amplia, como decíamos anteriormente, y entonces actualmente tenemos no más de unos 10 grupos de WhatsApp clasificados en las áreas de, por ejemplo, ciencias naturales, ingenierías y tecnología, humanidades, ciencias sociales, ciencias médicas, divulgación, y luego también añadimos los grupos de divulgación de la investigación y también de transferencia tecnológica. Entonces, cuando uno llega al grupo de WhatsApp, bueno, inicialmente se me ha olvidado comentar que esto era un único grupo de WhatsApp, y entonces al ampliarlo a varios grupos uno puede pensar, vaya, va a ser un caos, tantos grupos ahí. Bueno, pues desde hace poco, por suerte, desde noviembre de 2022 creo, WhatsApp ha implementado una nueva función que se llama comunidades de WhatsApp, y que lo que hace es, desde mi punto de vista, intentar replicar un poco la idea que ya tenía Discord de tener diversos hilos temáticos. Pues digamos que WhatsApp pues lo copia, ¿no? Entonces tú puedes ver como un icono principal de la comunidad en la que estás, que en nuestro caso es la comunidad de Investigando la Investigación, y dentro de esa comunidad ves como diferentes subgrupos, ¿vale? Entonces, cuando uno llega a la comunidad, llega al grupo general, y entonces le llega una notificación con un enlace con la lista de los diferentes grupos por áreas, y ya se une uno al que quiere o a los que quiere. Y entonces está el grupo principal, donde se tratan temas, digamos, misceláneos, y luego están por los diferentes temas, donde cada uno, pues si uno no le interesa recibir notificaciones de todos, que es lo más normal y comprensible y razonable, pues se va al grupo que le interese, humanidades, ciencias sociales, etcétera, y pues ahí pues se dedica a participar en las diferentes conversaciones. Entonces esto yo creo que ha hecho muchísimo bien para gente que se quería focalizar en áreas determinadas, y también está haciendo que, al haber menor volumen de mensajes y de notas de audio, pues gente que participa en determinados grupos, ciencias naturales, etcétera, pues que lo puede hacer con más foco, ¿no? Y crear más fácilmente pues todo ese contenido. Luego, otra novedad que he añadido, esta la estoy añadiendo poco a poco, es que, bueno, en el podcast Investigando la Investigación tengo, no sé si se puede decir, una spin-off en inglés, ¿vale? En septiembre de 2021 creé una versión paralela en inglés
con la idea de replicar los contenidos más interesantes que la audiencia comentaba, por replicarlos en inglés, y al principio empecé a hacerlo, pero me di cuenta que no me daba la vida. Es imposible, es una idea muy buena. Si yo trabajara a tiempo completo en esto, pues sí que lo haría, pero no me da la vida. Entonces lo que decidí desde el principio de 2022 es que solo voy a utilizar la versión del podcast en inglés para entrevistas en inglés a determinados investigadores. Y bueno, de momento lo he tenido un poco parado, pero lo estoy retomando. Lo he tenido un poco parado por mi falta de tiempo. El tiempo que tengo es el que es, porque como os he comentado muchas veces, todo esto del podcast y la comunidad lo hago en mi tiempo fuera del trabajo diario como Batman, y entonces pues hago lo que puedo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he hecho ahora ha sido crear un grupo en inglés, del podcast en inglés, y ahí ya tenemos pues creo que unos 20 o 30 miembros, y se están desarrollando ya algunos episodios completamente en inglés, obviamente. Entonces mi idea es esos episodios en inglés publicarlos en la versión en inglés del podcast y también en la versión en español del podcast. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en investigación tenemos que saber inglés, y es necesario pues escuchar conversaciones en inglés, ¿de acuerdo? Y luego muchos investigadores solo se pueden comunicar en inglés y no hay que dejarlos de lado. Entonces voy a dejar, otros se estarán preguntando, ¿y por qué estás haciendo dos versiones y no haces solo una? Porque la gente que entrevisto en inglés va a querer escuchar, y ya me lo han comentado, únicamente la versión en inglés del podcast, donde la entrada, la salida del podcast está todo en inglés, y claro, no le vas a meter cosas en español. Y la gente en español que sigue el podcast, pues también lo van a tener en este canal. Entonces ese contenido de esas entrevistas, de esos episodios en inglés, van a estar duplicados tanto en la versión en inglés del podcast como en la versión en español, ¿vale? Bien, entonces ese es el estado actual ahora mismo, y cosas que estoy pensando en implementar. Y aquí dadme vuestro feedback, ya sabéis cómo contactarme, ¿vale? Está en las notas del programa, me contactéis como queráis o os unís a la comunidad, que es muy fácil. Voy a decir la dirección por si queréis apuntarla: horacio-ps.com/comunidad. A ver, no hace falta decirlo, pero Horacio es con H y es con C de casa, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahí os podéis unir si queréis dar vuestros comentarios, vuestro feedback, cualquier cosa. Cosas que estoy pensando en implementar y que como pensamiento está muy bien, pero que llevarlo a la práctica es muy difícil y no sé yo. Bien, la primera idea sería muy interesante si mediante diversas integraciones de WhatsApp, esto es un tema más tecnológico, automáticamente tuviéramos para cada nota de voz una transcripción en texto. Eso estaría bastante bien, porque hay gente que no quiere, no le apetece o no le da tiempo a escuchar todas las notas de voz. Entonces, si pudieran leer el texto, leerlo en diagonal más rápidamente, ya podrían darse cuenta si les interesan esas conversaciones o no, y unirse más fácilmente o no. Entonces, eso es un tema que yo veo súper interesante, aunque requiere mucho trabajo. Y bueno, no sé, también me da la impresión que quizás si alguien está escuchando esto y se le ocurre alguna idea, por favor que la comunique, y quizás es algo que las propias herramientas como WhatsApp pues implementen dentro de poco, ¿vale? Esa es una de las ideas que me gustaría implementar. Segunda idea que me gustaría implementar es la de organizar un congreso dentro de esta comunidad. Un congreso. Bien, la idea de la comunidad de investigadores en WhatsApp es una idea de comunicación asíncrona, pero aquí lo que propondría es que en un intervalo de tiempo determinado, vamos a suponer 5 días, toda la gente que se uniera en esos días se centrara en comunicar sus proyectos de investigación y que tuviera un feedback por parte de la audiencia en forma de preguntas, etcétera. Entonces requeriría mayor implicación de la gente para que durante esos días que dura el congreso, la idea sería que tanto se abrieran episodios como que se cerraran durante esos días, ¿vale? Porque ahora mismo llevamos un ritmo un poco más pausado, pero también para tener esa sensación de implicación mayor durante los días del congreso pues de la gente. Y ahí pues sí que requeriría yo de ayuda para alguien que me ayudase a todo el proceso, que ahora mismo es manual, de descargar los audios, renombrarlos, ordenarlos, ecualizarlos, etcétera, etcétera. Si alguien se quiere apuntar, pues que
a la ayuda, pues que lo diga, ¿vale? Entonces, estoy pensando un poco en cómo mejorar esta idea. De momento es muy incipiente. Ya sabéis, si veis que os gustaría participar, porque también lo interesante sería que el episodio que saliera publicado de la investigación que cada uno comenta en ese congreso, esto ya le he dado vueltas anteriormente, que no solo estuviera publicado en el podcast, sino que también tuviera un DOI asignado para que luego se pudiera citar, ¿vale? Esto es un requerimiento por alguna de las agencias, sería súper interesante si lo pudiera llevar a cabo. Ya lo estuve preguntando alguna vez y el problema que veo es que es un poco caro, porque hay que pagar cada vez que asignas un DOI. Pero bueno, por lo menos sí que estaría el episodio y el episodio sí que se puede citar aunque no tenga su DOI. Bueno, y otra idea que estoy considerando es también la de añadir, que esto también depende de cada uno, componer episodios no solo añadiendo esas notas de texto, sino también añadiendo notas de vídeo. Porque hoy en día en cualquier móvil con el mismo esfuerzo se puede añadir notas de vídeo, pero también mucha gente pues no le apetece hacer estas cosas. Entonces, bueno, termino aquí. Este ha sido un episodio comentando proyectos en abierto, ideas en abierto. Espero que os haya sido interesante y ya sabéis, si os queréis unir, he comentado antes la URL horacio-ps.com/comunidad. Que tengáis un maravilloso día y hasta luego.